La tendencia, ahora llega Vicky con invitados, con otras tendencias. Y sí, la tendencia mundial hoy son los Vengadores. En Colombia es la vida sin WhatsApp. Es. Vicky, invitados en 2 minutos. En 2 minutos, Julio, ya estoy viéndola aquí en el previo. Vamos a estar con Catalina Serrano, la esposa de Andrés Felipe Arias, para quien hoy es un día definitivo en el tema de su extradición o no hacia Colombia. Sí, y la tiene usted a doña Catalina, a quien le enviamos nuestro saludo y nuestra solidaridad, entendiendo el drama que vive, en el día que toca, porque ya se acabó el tiempo, se acabó todo. O sea, ya los jueces escuchan los descargos de fiscalía que insiste en la extradición y la defensa que insiste en que con Estados Unidos y Colombia no hay extradición. La última palabra la tendrá el juez. ¿Cuándo, Vicky? Esa es la pregunta. Sí, ¿Esta no tarde, sabemos mañana cuánto o en un tiempo. año? Sí. Así es de que tiene usted una invitada de lujo. Vamos a eltiempo.com. Valentina, ¿cuáles son las 5 más leídas? Sí, muy buenos días. Una de las notas más leídas en la mañana de este jueves es una entrevista exclusiva con Andrés Felipe Arias, el ex viceministro de Agricultura que se encuentra en Estados Unidos a la espera de una decisión sobre su extradición. Afirmó que él fue condenado por un delito de lesa uribidad, explicando que no fue juzgado por lo que hizo, sino por lo que representa, es decir, por pertenecer al uribismo. Otra de las notas más leídas es el nuevo boicot de 50 diplomáticos a Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela. Este jueves, cuando Arreaza hablaba en medio de una reunión sobre drogas en Viena, los representantes de países latinoamericanos, de Estados Unidos y Canadá y algunos países de Europa se retiraron del recinto argumentando que Arreaza es representante de un gobierno ilegítimo. Otra de las notas más consultadas es el perfil de los autores de la masacre ocurrida este miércoles en una escuela de Brasil. Los jóvenes de 17 y 25 años asesinaron a 3 adultos y 5 niños y luego se suicidaron. También está siendo muy consultada la historia del trágico accidente que ocurrió esta madrugada en el centro de Bogotá, en el que un taxi y un camión de basura se estrellaron. En el accidente perdieron la vida una mujer de 60 años, su hija de 27 y su nieta de 2 años. Los invitamos también a ver el capítulo del lobby de esta semana, un video que explica por qué preocupa tanto la meta para frenar la deforestación planteada en el plan de desarrollo. Eliges una tecnología que te brinda seguridad en cada kilómetro, con un diseño en equilibrio centrado en la estética japonesa. Eliges un motor de alta eficiencia y desempeño ambiental capaz de transportarte a un mundo de conducción apasionante. Eliges Mazda CX-5, con la seguridad de tener en tus manos una SUV única. Ser único es una elección. Nueva Mazda CX-5 Signature con turbo de presión dinámica. Conócela en nuestros concesionarios o en mazda.com.co. Mazda, un homenaje a la conducción. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, yo soy Vicky Dávila y usted me encuentra en @VickyDávilaH, ese es mi perfil en Twitter. Y les agradecemos por estar con nosotros hoy en @W Radio Colombia y por estar en nuestro Facebook Live y estar en nuestra página en www.wradio.com.co. Estamos listos para contarles qué pasa a esta hora. Hoy nuestra invitada principal es Catalina Serrano, esposa del exministro de Agricultura colombiano Andrés Felipe Arias. Hoy un día definitivo para él en los Estados Unidos que definirán, como lo decía Julio hace apenas unos minutos, no sabemos en cuánto tiempo, pero definirá un juez si es o no enviado en extradición hacia Colombia. 12 del día, 3 minutos, ya en segundos estamos en vivo desde los Estados Unidos con Catalina Serrano. Antes, la historia que sorprende a todo el país. Hace apenas unos días estábamos todos conmovidos con la historia de un hombre afro
que había sido prácticamente linchado por una comunidad en el departamento de Antioquia. Les confieso que incluso hoy lo tendríamos en el programa, aquí en la W, y estábamos conectándonos con un hashtag que se movía tras su video viral donde le dan la golpiza con el hashtag numeral Yo también soy Dairon. Pues el giro sorpresivo a esta historia es que este joven que había denunciado que lo habían golpeado por ser afro, termina reconociendo que él sí aparentemente robó. Ya las autoridades se encargarán del caso, pero ya es completamente distinto al que se volvió viral en las redes sociales. Isabel tiene más detalles en Antioquia. Así es, Vicky, pues mire, se lo confesó a la concejal de Medellín, Daniela Maturana, luego de que el dueño de la tienda en la que fue golpeado a las afueras de esta tienda revelara los videos de las cámaras de seguridad. Son 2 videos en los que se observa cuando él guarda algunos elementos, alimentos en su chaqueta, luego llega a la caja y lo requisan y le pide que por favor muestre el bolso y de ahí empiezan a sacarle algunos objetos que eran de la tienda. Se ve que una de las personas que está en el local coge un bate y es ahí cuando él sale a correr. Es lo que vemos en 2 videos que se publicaron. Luego de que estos 2 videos se hicieran viral en las redes sociales, le confesó a la concejal de Medellín, Daniela Maturana, que efectivamente había robado. Esto ha causado mucha indignación a la concejal porque ella fue una de las primeras en defenderlo por ese ataque del que había sido víctima. Había denunciado él que por racismo. 12 del día, 5 minutos. Sí, incluso hay un audio que yo no sé si ya lo tenemos, donde él en un video pide perdón por haber mentido, así de sencillo. Me equivoqué, pido perdón a todas las personas que me apoyaron, a las comunidades afro, le pido perdón a los señores del supermercado, a los de la policía, pido perdón a toda esa comunidad que estuvo ahí y quiero pues que dado a eso, no comiencen a estigmatizar a las otras personas, a las comunidades negras, a los indígenas, a todo tipo. Bueno, ahí está la historia de Dairon en lo que va. Pasó de ser una víctima a ser una persona que acepta que sí, que robó. 12, 6 minutos en Vicky, segundos, señora. Es que es muy lamentable, para terminar el tema, porque ayer la alcaldía citó una rueda de prensa con secretario de Seguridad, con secretaría de Inclusión, el acompañamiento psicológico, el mensaje de no al racismo, de no a tomarse la justicia por mano propia. Isabel, ¿quiere un datico? Es que yo hablé con él y estaba yo muy conmovida con su caso, muy conmovida. Era invitado nuestro hoy al programa en la W, fíjese usted. Lo íbamos a tener aquí, pero pues todo termina así. Isabel, mil gracias. Además porque esto generó todo un debate, Isabel, en torno a que lo habían golpeado. No es que esté bien que golpeen a una persona que roba algo, pues por supuesto no vamos a promover nada de eso. Ningún linchamiento es bueno, imagínese, la justicia por mano propia. Pero no era la historia como él la estaba contando, que era una víctima de la población. La población, pues aparentemente fue víctima de los robos de él. Vamos a ver en qué termina esta historia. Isabel, gracias. Chao, Vicky. 12 del día, 7 minutos, ya vamos con Catalina Serrano. Muy rápido, Laura Palomino. Vicky, un coronel condenado por descuartizar a su esposa ha salido varias veces de la cárcel. El exoficial de la policía Joaquín Enrique Aldana, condenado a 33 años de prisión, fue autorizado nuevamente para salir 72 horas de la cárcel La Picota. Recordemos, este era el coronel que había suscitado la polémica por haber salido 72 horas en Año Nuevo. El coronel fue condenado por el homicidio de Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, con quien llevaba 12 años de casado, y a pesar del atroz crimen, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá le ha otorgado varios permisos de 72 horas. Recordemos que este es el atroz caso registrado en el año 2009, cuando un campesino encontró la cabeza de la víctima. 12 del día, 8 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 8 minutos. Nuestro hashtag hoy es numeral en la W. ¿Extradición de Arias sí o no? Es un momento crucial para el exministro Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe. Ustedes conocen que tiene una condena en Colombia por el caso de Agro Ingreso Seguro, una condena de casi 18 años.
viajó hacia los Estados Unidos y desde entonces, ahora estaremos conversando con su señora, con Catalina Serrano, pero lleva un tiempo largo tratando de no ser extraditado a Colombia y ha sido su defensa que se trata de una persecución política. 12 del día, 8 minutos, pues saludamos a Catalina Serrano. Bienvenida a la W. Los de la mesa. Repítame, por favor, porque no la tenemos en audio todavía. Ya. Hola Vicky, buenos días para ti y para todos en la mesa de trabajo. Gracias, Catalina, por estar con nosotros aquí en la W. Gracias a ti. Numeral en la W, extradición de Arias, ¿sí o no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué decidirá un juez de los Estados Unidos? ¿Que lo envía a Colombia en extradición o que no lo envía y lo deja en libertad en ese país? Catalina, hoy es un día definitivo. La audiencia de hoy era definitiva. Es definitiva. Pues Vicky, yo quiero antes que nada comentarles a ustedes lo que significa para nosotros haber tenido esta audiencia. Tener esta audiencia fue para nosotros un milagro. Recuerden ustedes que hace 2 semanas el Departamento de Estado firmó la extradición de Andrés Felipe, la autorización para que Andrés Felipe fuera extraditado a Colombia. Y en menos de 24 horas esta Corte decidió frenar la extradición y darnos una audiencia para escuchar nuestros argumentos. Esas son cosas que solamente como o se entienden como la mano de Dios detrás de todo esto. La única puerta que yo no he tocado ha sido la puerta de la Corte de este país y ha sido al final la única que nos ha querido dar garantías. Recuerden ustedes que en enero, cuando tuvimos la audiencia donde se estaba solicitando libertad para Andrés, el juez quería concederle la libertad a Andrés Felipe. Desafortunadamente en ese momento contamos con la presencia de algún funcionario del gobierno, que si hubiera sido así, posiblemente Andrés estaría hoy libre. Así que yo me siento bendecida con la oportunidad que tuvimos hoy. Estoy esperanzada, me siento ilusionada porque sí es cierto, era definitiva la audiencia de hoy. Creo que los abogados hicieron un muy buen trabajo, nuestros argumentos son muy sólidos con relación a la no existencia del tratado de extradición, dentro de otros argumentos, porque también se tiene en cuenta si los delitos que se cometieron en Colombia son delitos acá, también se tiene en cuenta que el juicio haya sido un juicio, que Andrés haya tenido un justo juicio, y bueno, yo creo que hoy fue una oportunidad muy, muy especial. La última palabra o la penúltima palabra para mí la tienen los jueces, la última siempre la tiene Dios y yo me aferro a esa palabra. Catalina, déjeme preguntarle por algo que usted acaba de decir. Le querían dar la libertad a Andrés Felipe Arias, a su esposo, pero lamentablemente nadie del gobierno se presentó a la audiencia. Háblenos de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Vicky, no lo sé. Yo quisiera entender qué pasó en ese momento. Nosotros en diciembre fuimos citados a una audiencia cuando Francisco Santos envió una carta solicitando que se le mejoraran las condiciones de reclusión a mi esposo. En esa audiencia nos acompañó un funcionario del consulado quien estaba dispuesto a testificar. ¿Qué tenía que testificar ese funcionario? Simplemente que la carta enviada por el embajador era una carta que tenía el apoyo del gobierno colombiano. En esa audiencia, por solicitud de la fiscalía, es decir, por solicitud de la contraparte, no pudieron ser atendidos los testigos. Por lo tanto, el juez nos da una nueva audiencia para enero y bueno, y es ahí cuando yo me quedé esperando que alguien del gobierno llegara y no llegó, y yo todavía no entiendo por qué no pasó eso. Yo sé y soy consciente de que el gobierno sabe de la inocencia de Andrés Felipe Arias. Así lo han dicho públicamente, así lo reconocen, pero a estas alturas yo nunca entendí por qué no contamos con ese apoyo. Catalina, pero es que estamos hablando del gobierno del presidente Iván Duque, que es el gobierno con el partido del Centro Democrático, que es el uribismo, que es Álvaro Uribe, que es el partido de su marido, digámoslo así con claridad. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? ¿Qué cruce de cables? ¿Por qué llega una carta y no llega el funcionario? ¿Qué orden hubo? ¿Qué contraorden hubo? Yo no te puedo hablar sobre cosas que no sé, sobre lo cual no tengo claridad. Como te digo, yo confío en que el gobierno reconoce la inocencia de Andrés y está haciendo todo lo posible por garantizarnos a nosotros
por darle a mi esposo las mínimas garantías que cualquier ser humano necesita. No te puedo hablar sobre supuestos porque estaría siendo injusta y de pronto cometiendo imprecisiones. Catalina, yo le quiero insistir en dos cosas. ¿Fue únicamente la carta del embajador Francisco Santos por la cual ustedes se enteran de la posible presencia de alguien del gobierno o no? ¿Ustedes hablaron con alguien? Y finalmente, ¿qué dijo el expresidente Uribe sobre este episodio? La carta fue enviada. Cuando la carta es enviada, a mí me confirman que la carta, pues es una carta que viene con el aval del gobierno, no fue una carta que escribió el embajador como amigo de Andrés Felipe, sino como representante del gobierno colombiano. Y en ese momento a mí me dicen, va a estar alguien del consulado que va a responder y va a dar fe de que la carta efectivamente cuenta con ese respaldo. Pues no, el presidente Uribe, cuando él vino acá a testificar, a él no le preguntan nada de eso, porque además recuerdo que en su momento el mismo juez dice, bueno, pero es que usted no hace parte del gobierno de Colombia, sino de la rama legislativa. Entonces no fue mucho lo que él en ese momento pudo decir. Inclusive recuerdo que días antes a esa audiencia al presidente Duque le hicieron una entrevista, y en esa entrevista él dice, es responsabilidad de los embajadores velar porque se cumplan todas las garantías para los ciudadanos colombianos afuera. O sea que él en esa entrevista reconocía que esa carta tenía el respaldo del gobierno. Pero es muy difícil pensar, Catalina, que no fue una orden presidencial de no asistir a esa audiencia. Digamos, un canciller, un embajador no puede hacerlo, no puede tomar una decisión de ese tamaño. Pues Vicky, yo no me imagino al presidente Duque diciendo que no vaya nadie a acompañarla, al contrario, yo creo que él ha sido un hombre que se ha mostrado siempre solidario. No sé qué intenciones, qué motivaciones, qué razones hubo en ese momento por no habernos acompañado. Al presidente Uribe yo tampoco le pregunté en ese momento por qué no, él asistió porque siempre ha sido muy solidario con la causa, pero yo pienso que fue para todos. ¿Sorpresivo? Sí, por lo menos así lo entiendo yo. Porque tampoco imagino que Francisco Santos dijera, no, yo no voy, o que el canciller dijera, no vaya. Me parece que tiene que ser una directriz presidencial, se lo digo con claridad, no sé los motivos ni las razones, de repente toda la situación pues en Colombia interna y demás, las críticas que se podían venir, no lo sé, las que vinieron cuando se conoció la carta también pudieron ser una razón, pero pensaría uno, y se lo digo con la franqueza, le repito, que fue una decisión de Iván Duque, del presidente Iván Duque. Pues Vicky, primero nosotros nunca estuvimos, o yo por lo menos nunca estuve esperando que fuera el embajador quien asistiera a la audiencia. Eso nunca fue por ese lado. Yo me sentía tranquila con un funcionario del consulado como había sido en la primera audiencia. El mismo presidente reconoció que este es un tema humanitario. El embajador no estaba pidiendo que dejaran a Andrés Felipe en libertad. Él estaba pidiendo que le mejoraran las condiciones de reclusión a un preso que está sometido a unas condiciones de extrema injusticia e inhumanidad, y eso es lo que estaba haciendo Francisco Santos. Entonces yo creo que tenemos que tener claro primero eso. No me imagino una orden del presidente Duque diciendo no vaya nadie, no los acompañe, pero nuevamente, Vicky, yo creo que avancemos en lo que ha pasado hoy, en las puertas que se nos abren, porque yo no puedo juzgar ni decir algo sobre lo que no estoy segura, sobre lo que no me consta, sobre lo que no tengo pruebas. Sería injusto que yo asegurara algo sobre lo que no tengo certeza. Sí. Lo que sí les generó fue sorpresa. Me parece que se queda en que fue sorpresivo para ustedes. Sí, me sorprendió. Yo estoy convencida de que este juez lo único que estaba pidiendo era que alguien diera fe de que esa carta tenía el apoyo del gobierno colombiano. Desafortunadamente no tuvimos esa posibilidad y por eso Andrés Felipe hoy no está con nosotros. Catalina, precisamente hoy en el diario El Tiempo, el exministro dio una extensa entrevista y me llama la atención el titular. Abro comillas, me condenaron por el delito de lesa uribidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo entender eso? Bueno, yo creo que esta no es la primera vez que Andrés hace uso de esa frase y simplemente se resume en que Andrés Felipe Arias lo condenaron por ser uribista. En contra de Andrés Felipe no hubo cargos. En el caso de Andrés se crearon un escándalo para sacarlo de la carrera política.
Y todo esto fue montado justamente cuando las opciones para que él fuera el sucesor del presidente Uribe se dieran. Entonces llegamos a una corte que desde siempre se ha conocido, era una corte no afín al presidente Uribe, y qué mejor oportunidad para desatar venganza sobre todo lo que representaba el presidente Uribe que hacerlo en el caso de mi esposo. Yo aquí sí tengo total tranquilidad y seguridad de decir lo que les estoy diciendo, porque hay audios que donde ellos mismos, magistrados, hablando en sala, están diciendo, estos casos de uribistas hay que tratarlos de forma política y no jurídica. Y me sorprende ver que esto se ha denunciado muchas veces y aún sobre ellos no se hace nada y no pasa nada. Es que el delito estuvo en la corte, el delito no estuvo en el Ministerio de Agricultura. Mi esposo es una víctima de todo este montaje para sacarlo de la contienda política. Usted ha dicho algo que me parece que nos toca profundizar, y es el delito estuvo en la corte. Andrés Felipe Arias, dice usted, es inocente, pero ¿los delincuentes son los magistrados? Pues Vicky, las acciones de los magistrados a la hora de condenar a una persona que no cometió ningún delito, una sentencia que se aplazó durante 3 o 4 veces en un mismo año, además un año electoral, cuando quienes nos acompañaron, porque las audiencias fueron públicas, fueron conscientes de que no hubo una sola prueba que la Fiscalía pudiera demostrar donde se inculpara a Andrés Felipe, en cambio sí muchas que demostraban su inocencia, y a pesar de eso, incluso una de ellos que no asistió a ni una audiencia, firman una condena, quienes están cometiendo ellos. Yo sí quisiera saber, y es donde yo siempre insisto, qué pasó, qué los motivó, a cambio de qué se condenó a mi esposo. Eran 8 magistrados, uno de ellos hizo un salvamento de voto, que reconoció que en el caso de Andrés, en el caso de su condena, se habían cometido violaciones al debido proceso, y por eso dio un salvamento de voto. Como les digo, una magistrada que nunca asistió a ninguna audiencia y sin embargo firmó la condena. A mí, ¿quién me asegura que esa magistrada realmente estudió el caso? Un caso de 3 años de audiencias. Magistrados que hoy en día se encuentran investigados porque han sido acusados por el cartel de la toga. Magistrados que si están involucrados en un cartel donde en su momento recibieron recursos para absolver, ¿por qué no pensamos que también pudieron haberlos recibido para condenar? ¿O a cambio de qué decidieron condenar a Andrés? Mi esposo en esa entrevista, volviendo a la entrevista de hoy, él revela un testimonio de una situación que se le presentó a él aquí la primera vez que salió de la cárcel, donde una testigo le dijo a él, yo estuve presente cuando uno de los magistrados que te condenó recibió una llamada telefónica y esta persona colgó y dijo, qué vaina, no le sé decir cómo fue la historia, pero nos tocó condenar a Felipe Arias. ¿Así por qué? Por uribito, por uribista. Entonces, yo sí creo que hay que investigarlo, y yo creo que el tema es ahí. No hay que seguirle dando más vueltas a Abrir Ingreso Seguro, a un programa que beneficia a muchísimos campesinos del campo, y creo que es lo que está pasando en la Corte. Mire, nuestro hashtag hoy aquí en la W es numeral en la W, extradición de Arias, sí o no. Karen Laverde escribe a esta hora, en la W, extradición de Arias, sí o no. Se cae de su peso el argumento de la venganza. Los magistrados de hoy no son los mismos y se negaron a la segunda instancia. Súmele que el gobierno actual nombró embajadora en Francia a la fiscal que lo acusó. Ya vamos a hablar en un momentito de Vivian Morales y de Alejandro Ordóñez, porque Jairo quiere preguntarle algo sobre la Corte, insistir en el tema de la Corte. Sí, Catalina, precisamente, ¿cómo entender una audiencia pública, un proceso que lleva a la Fiscalía? Es decir, la Fiscalía es quien recoge la información en parte para allá, para la Corte Suprema, llega ese caso allá, los magistrados insisten, termina en una condena de 17 años. Es decir, ¿cómo entender que hubo un entramado para que lo condenaran a él solo por el hecho de ser uribista, cuando uno entendería que la Corte pues falla absolutamente en derecho y con pruebas y en evidencias, y es más, hasta la Procuraduría y la defensa de ustedes interviene? Bueno, aquí también es importante que aclaremos el tema de la Procuraduría. Inicialmente, la Procuraduría, en cabeza de Ordóñez, inhabilita a Andrés por faltas disciplinarias.
condena con la que tampoco estoy de acuerdo. Pero Quienes fíjese conocemos a que él Andrés hoy Felipe es, Arias, Catalina, él hoy es embajador e hizo parte de la alianza presidencial con el Centro Democrático, fue precandidato también del partido de alguna manera, está de embajador ante la OEA. Digamos, ¿cómo se sienten ustedes? Y yo no sé si ya, imagino, esto lo hemos hablado muchas veces, pero yo creo que, no sé, yo quiero escucharla a usted y saber qué piensa Andrés Felipe Arias. Usted ha tocado el tema de Alejandro Ordóñez y yo le pregunto y le aumento a Vivian Morales. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Es que ellos son embajadores de este gobierno, el gobierno de Iván Duque, el gobierno que pertenece al Centro Democrático, que tiene como partido de gobierno el Centro Democrático, que es Álvaro Uribe. pues Vicky, si usted me lo pregunta a mí, le contesto por lo que siento yo y por lo que pienso yo. Ya lo otro habría que preguntárselo a mi esposo. Yo soy una persona que he aprendido de todo esto que ha pasado a dejar las cosas atrás. Lo que pasó ya pasó. Los que nos hicieron daño ya no lo hicieron y ya no tengo manera de echar para atrás. Y nada saco en este momento llenándome de odio cuando veo que nuestros amigos son amigos de quienes más daño nos hicieron. Desafortunadamente, esa es la política, así funciona. En ese momento seguramente el Centro Democrático necesitaba esos votos. No estoy de acuerdo, pero no significa que sea algo que a mí me llene de rencor o sea algo que a mí me llene de rabia. He hecho un esfuerzo y he luchado muchísimo para superar esas cosas, para dejarlas pasar. Sé que quienes tomaron decisiones que nos perjudicaron, por lo menos en el caso del embajador Ordóñez, yo sé que en él hay dolor, yo sé que a él le duele la injusticia, lo que ha tenido que pasar Andrés. ¿Por qué lo dice? Para él Andrés cometió... ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que Tuve la para? oportunidad de verlo, tuve Cuénteme. la oportunidad de encontrármelo en Washington al día siguiente que la Corte en Colombia decidió no acatar el fallo de Naciones Unidas. Casualmente esa semana estaban acá en Washington en la reunión oficial de gobierno. Y mi única oportunidad de yo poderme ver con el presidente Duque era si yo viajaba a Washington. Tomé la decisión en un segundo, me fui para allá, tuve la oportunidad de encontrarme con el embajador y yo sentí cuando lo vi, yo sentí dolor. No solamente ahí, él fue de los primeros que cuando Andrés lo detienen la primera vez aquí en Estados Unidos envió una carta solicitándole al juez que lo dejen en libertad. Porque, nuevamente, si para él Andrés cometió faltas, que para mí no, y para Andrés tampoco, fueron disciplinarias. Las faltas disciplinarias nada tienen que ver, y él mismo reconoció que no había habido dolo. Al no haber dolo no tenía por qué haber sido penal. Entonces, sé que a él le duele que Andrés esté ¿Le pasando dijo algo una cosa. específicamente, Catalina, ese día que usted se No. encontró con él? ¿Qué le dijo? Cuando se vieron, digamos, debe ser difícil ese encuentro. Y que han pasado tantos años, sabe que fue un encuentro lindo. Yo creo que nos vimos, nos reconocimos mutuamente y simplemente con un abrazo, no hubo necesidad de palabras. Él simplemente me dijo, haré todo lo que esté en mis manos por ayudarles. Y yo así lo acepté y así se lo creo, porque lo ha hecho. Porque como le digo, él fue de las primeras personas que la primera vez que detuvieron a Andrés envió una carta solicitando que lo dejaran en libertad. Inclusive la Procuraduría, después de haber sido quien avaló inicialmente que Andrés fuera detenido preventivamente, al cabo y al final del juicio pidió su absolución por falta de pruebas. Entonces, pensemos una cosa, estamos frente a seres humanos que podemos cometer errores. ¿Quién no los comete? En algún momento para ellos Andrés había cometido faltas y de pronto merecía ser juzgado, pero al cabo de 3 años de juicio se demostró que no había sido así. Y para eso existen los jueces, para eso existen los juicios, para que uno pueda demostrar inocencia. Y Andrés la demostró y la Procuraduría sí lo reconoció. Pero Entonces, Catalina, bueno, error no, porque según el propio Procurador General Alejandro Ordóñez de ese momento, lo inhabilita por 16 años por lo que hizo en Agroingreso Seguro, por las irregularidades de Agroingreso Seguro. Es decir, ahí se encontraron que hubo irregularidades, por lo menos en lo disciplinario, y lo hizo directamente Alejandro Ordóñez. Pero bueno, quiero preguntarle por Vivian Morales, porque Vivian Morales fue precisamente quien abre el proceso en la fiscalía de ella. Ella da una rueda de prensa, habla de los hechos delictivos que habría cometido el exministro, y esto terminó en una condena, y hoy Vivian Morales está en el gobierno.
Pues nuevamente las decisiones que este gobierno amigo haya tomado con relación a sus alianzas políticas es algo sobre lo que no voy a discutir. La fiscalía de Vivian Morales, ilegítima por demás, porque al final ella tuvo que retirarse de su cargo, nos hizo mucho daño y sentimos que ahí no hubo imparcialidad por lo que ella y su esposo representaban en nuestro caso. Le cuento algunas cosas. Sí. En algún momento el abogado de Andrés Felipe, Jorge Aníbal Gómez, tuvo un pleito con el esposo de Vivian Morales y tal vez por esa razón a él lo condenaron. No, perdóneme que es que ahí se le cayó. ¿Qué fue lo que pasó entre el esposo de Vivian Morales y su esposo? No, mi ¿O qué esposo fue? no. Mi Es que no esposo lo entendimos. El ¿Qué fue lo que abogado, perdón. Okay. El abogado Jorge Aníbal Gómez en su momento tuvo un pleito con Lucio. O sea, que ya ahí había un tema de conflicto de intereses. Ahí ya cuando yo creo que Vivian llega a la fiscalía, ya hay sesgo en contra de Andrés Felipe. Ella inclusive, como periodista, antes de ser fiscal, se pronunció con relación al caso de Andrés. Cuando ese tipo de cosas pasan, ustedes lo saben, las personas deben ser recusadas. Cuando ya ha habido pronunciamientos previos, eso da para que la persona sea recusada y en su momento no se aceptó. Antes de que ella asumiera la fiscalía, no recuerdo cómo se llamaba la fiscal, era ella, él había archivado el proceso, si está bien, si está correcto decir así, porque no encontró justificación para que Andrés fuera investigado. Sin embargo, cuando ella llega, se reabre nuevamente la investigación de Andrés. O sea, ¿usted cree que ella se vengó de Andrés Felipe Arias? Ella jugó un papel muy importante. Ella fue quien acusó, la fiscalía de Vivian Morales acusó a Andrés. Ella nos hizo mucho daño porque se dijeron muchas cosas al principio en el escrito de acusación de Andrés. Muchísimas cosas. Y al final esto quedó no reducido porque no puedo quitarle importancia a eso, sí a una aceptación indebida de contratos por haber hecho lo mismo que los ministros que antecedieron a Andrés hicieron y por un peculado en favor de terceros cuando no se pudo demostrar cuál había sido el favorecimiento. Permítame que somos tendencia número 5 a esta hora, numeral en la W, extradición de Arias sí o no. Hay muchas opiniones. En unos minutitos vamos a leer algunas de esas opiniones que están en un punto o están en el sí o están en el no. Los invitamos a que nos envíen sus mensajes, numeral en la W, extradición de Arias sí o no. Lo cierto, Catalina, es que hoy Vivian Morales pues hace parte de este gobierno y es embajadora en Francia del presidente Iván Duque. Esa es la verdad. Sí, y como te digo, Vicky, no es algo que me afecte ni me quite el sueño. Ya el tiempo pasó. ¿Y eso lo sorprendió? Desafortunadamente ha sido condenado. En su momento, han pasado tantas cosas, Vicky. Yo tal vez recuerdo que Andrés sí envió una carta manifestando su desacuerdo, su inconformidad con la alianza. Recuerdo que eso se movió en los medios inclusive. Pero pues pienso que las cosas hay que, cuando uno no está de acuerdo, simplemente se sienta el precedente. Fue lo que Andrés hizo y yo creo que se notó que no había sido cómodo, sí. Pero es algo sobre lo que ya no podemos hacer nada. O sea, ya se hizo, ya pasó y... Para cerrarle este tema de Vivian Morales y de Alejandro Ordóñez, esos nombramientos, esas alianzas políticas del Centro Democrático con ellos, ¿le dolieron a usted y a Andrés Felipe Arias? ¿Les dolieron? Sí, nos dolieron. Andrés manifestó su inconformismo y su incomodidad, su desacuerdo. Yo hablo por mí, yo no sé en este momento, Andrés, qué sienta al respecto, pero para mí ya pasó. Ya es algo sobre lo que tengo que entender más no compartir, hace parte del juego político y ya pasó. Leamos algunos de esos mensajes, Catalina. Obviamente hay unos a favor, otros en contra, y este es un tema bastante polémico. Y sabe que antes de leerlos quisiera decirle, yo a usted la admiro porque usted sí que no es responsable de nada. Digamos, usted es una esposa que lo que ha hecho es estar allí al pie de su marido. Usted perfectamente se hubiera podido quedar acá, no acompañarlo en esa aventura de alguna manera cuando viajó a Estados Unidos. Podría cerrar la puerta de su casa
y ya podría estar libre de este problema y sin embargo usted ha sido una esposa admirable, se lo digo, independientemente de lo que uno pueda pensar o cualquier otra persona pueda pensar del caso de su esposo, pero usted ha sido para mí una esposa ejemplar. Déjeme leer algunos de estos mensajes. En la W, extradición de Arias, sí o no. Dice Johnny García, una pregunta. ¿Entonces los malos son los jueces por juzgarlo o Andrés Felipe Arias por sus malversaciones o fondos del Estado? En la W, extradición de Arias, sí o no. No, pero que pague cárcel en Estados Unidos, dice Sapiens. Arnulfo Tarón, en la W, extradición de Arias, sí o no. Sí, él es prófugo de la justicia, ya condenado. Y muchos más mensajes que nos llegan a esta hora. Por acá, bueno, algunas personas pidiendo respeto a la Corte. Alfonso Rodríguez también se pronuncia, ¿no? Hay muchos mensajes y somos tendencia a esta hora. Nos pueden seguir enviando sus mensajes y ahí vamos leyendo algunos que espero que sean lo más respetuosos posible, independientemente de lo que piensen. Catalina. Vicky, señora. Perdóname un segundo. No, Yo sigue, quisiera, aprovechando la lectura de los mensajes que pones, a mí me gustaría poder contestar muchas cosas de lo que las personas están diciendo, Sí, perfecto. Porque tengo esta oportunidad que es importante que la aprovechemos. Yo no puedo juzgar a las personas que piensan de Andrés lo que piensan, porque al final fue la información a la que tuvieron acceso. Pero desafortunadamente se limitaron a los titulares. Nosotros llevamos 10 años dando la batalla, 10 años explicando con argumentos, con hechos, con verdad, lo que realmente pasó detrás de Abro Ingreso Seguro, en el programa de Abro Ingreso Seguro, y la gente no ha querido escuchar. El primer comentario de John diciendo malversación de recursos del Estado. Yo quiero dejarle claro a John lo siguiente, es increíble que en el único escándalo en los últimos años de Colombia, de supuestamente corrupción, donde el Estado no perdió un solo peso, fue en Abro Ingreso Seguro. ¿Por qué? Porque primero aquellos que hicieron la trampa fueron un poco menos del 2% de los que recibieron los recursos, efectivamente los invirtieron en el campo, porque la plata no se les depositaba en sus cuentas personales para que con ello compraran bienes en el exterior o se enriquecieran. La plata se iba desembolsando a través de un encargo fiduciario que iba desembolsando los recursos en la medida en que se ejecutaban los proyectos. Adicionalmente, ellos invirtieron la plata en el campo, lo que generó aumento en la producción de alimentos, generación de empleo, crecimiento en la economía del país. Y a pesar de haber cometido la trampa y haber invertido los recursos en el campo, después lo devolvieron. Entonces, cuando hablan de malversación de recursos del Estado, están equivocados. Esa no es información real. Escuchemos, por ejemplo, testimonios como el del exgobernador del Nariño, Antonio Navarro Wolf, que en su momento reconoció y hasta hace poco así lo volvió a asegurar. El programa Abro Ingreso Seguro le generó un crecimiento espectacular al Nariño. Él reconoció los beneficios que trajo el programa al campo colombiano. Este programa no excluía al empresario, al productor grande en el campo. Fue entregado a más de 398,000 familias, todas pequeñas y medianas. Entonces, cuando la gente empieza a conocer del caso, se empieza a dar cuenta de la cantidad de mentiras que se dijeron. Entonces, yo espero que con esta respuesta le haya quedado claro a John que no hubo malversación de fondos del Estado, el Estado no perdió un solo peso. Fíjense otros escándalos desafortunados que hemos tenido en los últimos años en Colombia, donde la plata se desaparece y las carreteras siguen igual de llenas de huecos y los puentes se caen y la plata se pierde. En Abro Ingreso Seguro no pasó esto. Y yo creo que la gente, este es el momento que la gente empieza a conocer la realidad y a abrir sus ojos y sus oídos a la verdad. Y le agradezco que les conteste a las personas que nos escriben a esta hora. Numeral en la W, extradición de Arias, sí o no, es la tendencia número 3. Catalina, cuando se conoce del escándalo de Agroingreso Seguro, yo estoy de acuerdo con usted. Salió la fiscalía, salieron los investigadores y decían que esto es uno de los casos de corrupción más grandes en el país, que muchas personas de muchísimo nivel estaban involucradas, particulares, contratistas y demás. Ustedes que sí conocen el expediente a fondo, ¿se juzgó a todos los que se tenía que juzgar, por ejemplo, del alto gobierno, o el único que terminó siendo condenado
por decirlo de alguna manera, fue Andrés Felipe Arias y otras personas. ¿Qué lectura hacen ustedes sobre esto? Bueno, desafortunadamente fue condenado Andrés, fueron investigados muchísimos funcionarios del Ministerio de Agricultura y me muero del dolor que haya pasado esto, gente buena, jóvenes casi recién egresados de sus carreras, con especializaciones, con MBAs, personas que lo único que querían era servirle al país, a quienes se les acabó su vida, desafortunadamente por por todos los desaciertos que los medios de comunicación hicieron en su momento. En cambio, a quienes hicieron la trampa fueron condenados y no pagaron ninguno un solo día de cárcel. Y adicionalmente, en los testimonios se reveló que hubo una persona, un hombre, que fue quien se encargó de montar la trampa y de ofrecérselas a estos beneficiarios, y esa persona nunca se investigó. ¿De esa quién persona nunca habla? fue llamada a juicio. ¿De quién está hablando? No, me corcha en este momento, no tengo el nombre en mi cabeza, pero sé que esa persona existe. No recuerdo. Vicky, se lo prometo que yo lo agradezco, se lo doy, pero es un nombre ¿Usted se imagina? de una persona Sí. que fue quien se ideó la trampa, se la vendió a los beneficiarios se sintieron, pues se dejaron asesorar bien o mal de esta persona, muy mal realmente, hicieron la trampa y a esta persona nunca le pasó nada. Los testigos, todos los beneficiarios fueron testigos en la corte y todos reconocieron que no conocían a Andrés Felipe Arias, que él nunca les ofreció subsidios a cambio ni de votos ni de plata, porque además aquellos que apoyaron la campaña, esos fondos, que creo que no sumaban más de 18 millones de pesos, se les devolvieron. Entonces, cuando dicen también que es que Andrés buscó beneficiarse políticamente de eso, también se equivocan. Y por eso ese delito no existe y por ese delito tampoco fue condenado. Obviamente, Catalina, esta entrevista ha sido, como lo planteamos desde el principio, y creo que usted también lo dijo con los mensajes que nos llegan en Twitter, en numeral en la extradición de Arias sí o no, que están tan polémicos. Pues hay un respeto inmenso. Obviamente me empiezan a llegar muchos mensajes y la gente se indigna cuando usted dice que delinquieron fue en la corte, una gente se indigna cuando usted desconoce pues la decisión o la condena de la corte y consideran que pues esto es una forma de desprestigiar a la corte, que es una forma de no acatar la justicia en Colombia, que Andrés Felipe Arias no está por encima de la justicia como ningún otro colombiano. Usted me comprende todos esos mensajes que que están inundando a esta hora las redes sociales, para ser más claros. Vicky, yo no soy la única ni he sido la primera en decir que la Corte cometió errores y hasta delitos a la hora de condenar y de juzgar a quienes hicieron parte del gobierno del presidente Uribe. Hay audios, hay investigaciones que vienen de este país por solicitud de la DEA, donde se demuestra que los magistrados han cometido delitos de corrupción. Puede que no precisamente en el caso de Andrés Felipe Arias, pero han cometido delitos. Entonces esto no solamente lo estoy diciendo yo. Es fácil juzgar desde afuera cuando no se ha vivido lo que hemos tenido que vivir nosotros. Andrés Felipe Arias lleva 9 años, casi 10, en este proceso. Mi familia padeciendo esta injusticia. Entonces cuando la gente no entiende y juzga y dice o piensan lo que piensan sin entender lo que nos ha tocado vivir a nosotros, yo no quisiera imaginarme qué pensarían cada uno de quienes escriben allá abajo esos mensajes si fueran ellos los que fueran acusados de un delito que no cometieron y ante jueces que no les garantizan a ellos, que no les dan a ellos garantías. ¿Se dejaría usted, Vicky, juzgar por alguien que se ha declarado enemigo suyo desde el principio? Y le suelto esta pregunta así porque la magistrada ponente desde el primer día de audiencia se declaró herida porque ella era víctima del gobierno supuestamente por el cual Andrés trabajó y al cual Andrés le sirvió. Y aún así, a pesar de que se declaró víctima y dijo, yo acá no siento que vaya a ser completamente objetiva, sus magistrados, colegas, no le aceptaron el impedimento. ¿Cómo se siente usted si va a ser juzgada con alguien que se ha declarado enemigo suyo desde el principio? ¿Se sentiría tranquila? Yo creo que eso no lo permitiría a nadie.
Nadie estaría dispuesto a dejarse juzgar por alguien que se declara enemigo de usted. Quiero preguntarle por Juan Manuel Santos, pero antes, numeral en la W, extradición de Arias sí o no. Veo un trino aquí, numeral en la W, extradición de Arias sí o no, de José Félix Laforí, que pues pertenece al Partido del Centro Democrático y ha dicho: Andrés Felipe Arias no solo fue un buen ministro, sino un hombre probo a quien la justicia por asuntos políticos lo condenó injustamente. La protección jurídica del ICAUSA no permitió conocer los verdaderos culpables. Arias inocente. Quiero preguntarle por Juan Manuel Santos, por el expresidente Juan Manuel Santos. Ustedes siempre han dicho que Juan Manuel Santos tuvo mucho que ver en todo esto. Quiero que me hable de ese origen. ¿Cuál podría haber sido la motivación del expresidente Juan Manuel Santos en su momento, cuando era o ministro de Defensa o cuando estaba apenas aspirando a ser presidente de la República, para irse en contra de Andrés Felipe Arias? Hábleme de ese origen. Pues a ver, como lo entiendo yo, Vicky, los dos en su momento tenían el mismo objetivo. Andrés como ministro de Agricultura y Juan Manuel Santos como ministro de Defensa tenían la intención de lanzarse a la presidencia. Andrés era un candidato muy fuerte. Andrés no en vano era llamado Uribito. Andrés representaba esas banderas del uribismo con mucha contundencia y claridad. Él estaba ejerciendo un ministerio muy lindo, a él le estaba yendo muy bien, con excelentes resultados. Y desafortunadamente sus intenciones se cruzaron con las intenciones y los intereses de Juan Manuel Santos, quien pues decidió sacarlo del camino haciendo uso de instrumentos del Estado ya después como presidente. En su momento sale el escándalo. Fueron muchos meses y muchas páginas en los medios y mucho tiempo al aire dedicado a acabar con Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe lo juzgaron y lo condenaron antes de haber empezado el juicio. Es que recordemos que el escándalo de ingreso seguro sale a la luz pública en septiembre del 2009 tal vez, y la investigación de la Fiscalía se abre en junio del 2011, la acusación, perdón, en el 2011. Fueron 2 años seguidos de los medios condenando a Andrés Felipe Arias antes de que él pudiera llegar a juicio. Empezando por ahí, ya no teníamos garantías de que los jueces fueran a ser imparciales. Ya había una presión ya muy fuerte. Ya Juan Manuel Santos era presidente. Además, ya él había logrado lo que quería, pero Andrés seguía haciendo su talón. ¿Cómo lo logró? Y había que sacarlo de la camisa. ¿Cómo logró, según esta versión, Catalina, Juan Manuel Santos hacerle daño a Andrés Felipe Arias o hacer que lo condenaran o hacer que estallara este escándalo? ¿Qué fue lo que hizo en concreto Juan Manuel Santos? No, tampoco es algo sobre lo que puedo yo argumentarte. Lo primero fue pues el escándalo. Cuando sale el escándalo, la campaña se perjudica, a pesar de que la diferencia con Noemí Sanín fue mínima. A pesar del escándalo, Andrés Felipe casi logra liderar las banderas del Partido Conservador en ese momento para la candidatura presidencial, pero pues ese fue el primer daño. ¿Y que fue se Juan hace. Manuel Santos el que promovió el escándalo? Dígamelo con franqueza. Vicky, no te lo puedo decir, no lo sé. No sé si fue él, no me lo imagino a él sentado con un grupo de personas decidiéndolo así, pero sí sé que cuando tuvo el poder para hacernos daño, lo aprovechó. ¿Incidió en y la lo hizo. fiscalía? Por ejemplo, ¿incidió en la fiscalía porque finalmente en lo penal? Pues finalmente ella fue la fiscal ternada por el presidente Santos. Es cuando llega ella, cuando se reabre nuevamente la investigación en el caso de ingreso seguro, que como les dije anteriormente ya había sido cerrada. Usted hace referencia a que casi le gana a Noemí Sanín, pero pues perdió. Digamos, en ese momento Sí. ya uno podría decir que ya Andrés Felipe Arias había dejado de ser una amenaza para las aspiraciones presidenciales de Juan Manuel Santos. ¿Por qué tendría, y vuelvo a la pregunta, interés en seguir incidiendo en que le pasaran cosas malas a Andrés Felipe Arias, Juan Manuel Santos? Vicky, a ver, esto es algo que yo recuerdo ya cuando Juan Manuel Santos era presidente, y no sé si me equivoque, pero quiero contar la anécdota. Adelante y con toda Ya Juan confianza. Sí, viendo el rating, no. Esto, cuando ya Juan Manuel Santos era presidente, hubo una reunión de partido en Boyacá, en Tunja tal vez, bueno, no recuerdo, en Villa de Leyva tal vez fue. Y yo acompañé a Andrés.
nosotros inclusive cuando Andrés pierde la candidatura presidencial, nosotros nos vamos a apoyar a Juan Manuel Santos. Sí. Juan Manuel gana y que no se nos olvide que a los pocos días de él haber ganado con los votos del uribismo se declara el mejor amigo de Hugo Chávez y nombra como ministros a personas que eran contradictorias del gobierno de Uribe. Bueno, empiezan a pasar muchas cosas que nos empiezan a todos a generar mucha angustia. Pasa el tiempo, se hace como la reunión del Partido Conservador en Boyacá, y yo recuerdo que en esa reunión Andrés habló duro. Y Andrés habló duro. Eso ¿Le fue en el habló a Juan 2011. Manuel Santos duro, dice usted? Hizo un comentario duro, no recuerdo el comentario, recuerdo que tuvo que ver con el hecho de que él se hubiera declarado el mejor amigo de Chávez cuando Colombia era una democracia y Venezuela estaba haciendo una dictadura. Y fíjense que no se equivocaron, fue un comentario fuerte como diciendo, señor presidente, lo apoyamos, usted llegó donde estaba, pero ahora resulta que usted está favoreciendo al socialismo. No, como le digo, no recuerdo cómo fueron las palabras, pero yo conecto ese momento con la reapertura de la investigación por parte de la Fiscalía en el caso de Andrés. Porque esto fue a principios del 2011 y la acusación de Andrés es en junio de 2011. Nuevamente, cuando ya había sido archivada la investigación, la reabren. Y yo coincido con que fue de pronto ahí. Entonces, posiblemente, Juan Manuel Santos pudo haber dicho, ya Andrés no representa ninguna amenaza para mí, yo ya gané, ya él perdió y yo estoy acá. Pero posiblemente esa amenaza continuaba porque, pues, las cosas se volvieron a dar como cuando eso pasó. No me consta, pero yo lo encadeno así. Y luego pues viene toda esta situación, decide Andrés Felipe Arias irse del país, salió, se fue hacia Estados Unidos, pasó lo que todo el país sabe, hoy está detenido y fue en el gobierno de Juan Manuel Santos en el que se pidió la extradición de Andrés Felipe Arias. Y lo que siempre decía Juan Manuel Santos cuando se le preguntaba era, esto lo pidió fue la Corte, no lo pidió el gobierno. El gobierno lo tramitó porque es su obligación. ¿Creen ustedes que hubo también alguna incidencia en que la Corte lo pidiera? ¿O creen que hay alguna incidencia en Juan Manuel Santos en ese sentido de la extradición? Pues Vicky, no sé si incidencia o no, pero yo creo que él como cabeza de gobierno, él pudo haber frenado la extradición. O sea, el presidente de un país es la máxima autoridad. Si tú como presidente te das cuenta que se ha cometido una injusticia, de que algo no es correcto, de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, yo sí creo que la autoridad máxima puede corregir o puede garantizar o puede tomar decisiones en pro de los ciudadanos. Y eso no fue lo que pasó en el caso de Juan Manuel Santos, quien inmediatamente dio trámite, y no solamente dio trámite, sino se presionó aquí al interior de este país para que la extradición se hiciera pronto. Catalina, ¿Andrés Felipe Arias iba a ser presidente de Colombia? No lo sé, pero yo creo que él tenía grandes posibilidades, como te lo dije antes, él representaba al uribismo, a él lo conocían así, el presidente en ese momento, y como siempre tenía un gran reconocimiento, y los colombianos lo único que queríamos era continuar con esas banderas, y Andrés representaba muy bien esas banderas. Las posibilidades eran muy grandes. Tenemos dos tendencias, Catalina, a esta hora. Numeral en la W, extradición de Arias sí o no, que es la tendencia número 2, y la tendencia 5 es Andrés Felipe Arias, que desde esta mañana, pues hoy ha sido noticia. Mire, Catalina, usted hablaba 10 años, fíjese, uno a veces pierde la noción de cuánto tiempo, ha pasado mucho tiempo, y ustedes en sus últimas luchas han estado pidiendo incluso segunda instancia. Me pregunta alguien a qué me dice, ¿para qué quisiera una segunda instancia si no confían en la Corte? Nosotros estamos pidiendo una segunda instancia y ante un tribunal imparcial. Y me parece buena la pregunta además porque si de verdad los magistrados están tan seguros de que Andrés cometió un delito, ¿cuál es el temor de darle el derecho universal, derecho al que todos los ciudadanos del mundo tienen,
de poder apelar su condena, ¿cuál es el temor de que vayamos a una apelación entonces? Es un derecho fundamental. Y a Andrés se lo han negado en varias oportunidades, incluso una vez habiendo sido reconocido por el máximo tribunal en derechos humanos del mundo, como fue el fallo de Naciones Unidas de hace un tiempo, aún así la Corte decidió no acatarlo. Y para mí fue una lavada de manos dejarlo en manos del Congreso ahora, para que sea el Congreso quien legisle con esa retroactividad. Cuando en lo penal se entiende que el principio de favorabilidad debe aplicar, a nosotros se nos ha negado ese principio. Entonces sí queremos tener una segunda instancia, sí queremos que sean unos jueces imparciales. Aprovechemos estos últimos minutos. Catalina, numeral en la W extradición de Arias, sí o no. Hoy veíamos una entrevista que, pues es, si bien habla del caso y demás, que yo siempre digo esto genera reacciones jurídicas, políticas, tal, pero también hay una radiografía de lo humano allí. ¿Cómo son esas visitas a la cárcel cada semana con sus hijos a ver a su marido, Andrés Felipe Arias? Vicky, es muy difícil, son muy difíciles y cada vez se hace más difícil, sobre todo la despedida. O sea, yo no puedo creer que nosotros sigamos después de tanto tiempo teniendo que seguir viviendo esa injusticia, que mis hijos tengan que seguir creciendo lejos de su papá, viéndolo solamente una vez a la semana. Es el momento que más esperamos de la semana, estar allá y ver a Andrés, pero también se nos hace demasiado rápido, se nos pasa demasiado rápido. Es solo una hora, ¿no? Es solo una hora, Vicky, y sí, es duro, es difícil, es un lugar muy frío. El trato que le dan a uno los guardias a la entrada también es horrible. Es triste que las personas, cuando sienten que tienen un poquito de autoridad, utilicen la autoridad para hacer daño y nos maltratan con gritos, con ofensas que no tienen por qué hacerlo. Los familiares vamos allá a estar con las personas que queremos, porque nos tienen que maltratar. Andrés ha tenido que acostumbrarse a que lo griten porque sí, porque no, y es difícil, realmente yo no quisiera tener que seguir soportando más esto. Yo sí anhelo la libertad para Andrés, y como se lo dije ahorita, la última palabra pues la tiene Dios, y Él ha abierto puertas, Él ha hecho cosas milagrosas. Yo nunca me imaginé que fuéramos a tener esta audiencia de hoy. Fue una oportunidad muy grande, muy especial. No sabemos qué va a salir de esto. Me siento segura y confiada de la solidez de los abogados. Fue espectacular. Los magistrados también muy atentos, preguntando muchas cosas. Y bueno, ahora solo nos queda esperar, tener paciencia, porque como puede ser mañana, puede tomarse X tiempo en fallar. Y bueno, seguimos esperando. Y yo pero seguimos dando la batalla, Vicky. Imagino que en esa espera, lo más duro de todo, pues aparte de las circunstancias, es el tema de los niños, el tema de explicarles, de decirles. ¿Cuántos años tienen ya? Eloísa tiene 10 años, Juan Pedro tiene 7, y sí, la verdad, se está haciendo cada vez más difícil, sobre todo por Juan Pedro. El niño necesita tener el ejemplo paterno. Él sufre mucho cuando me dice: mami, ¿por qué no puedo salir a jugar fútbol con mi papá? ¿Por qué no me puedes sacar al paradero? Porque todos mis amigos tienen papá. Y él mismo me responde, me dice: yo sé que hay muchos niños en el mundo que no tienen papá, pero es que yo no soy ellos. Eso es difícil, Vicky. Y créame que yo creo que el país, pues, humanamente entiende lo que usted nos está contando en este instante. Catalina, pues como siempre le agradecemos. Ya habíamos tenido en una oportunidad una entrevista. A veces estas entrevistas son difíciles y son duras porque hay un drama humano inmenso en esto. Hay opiniones divididas, hay argumentos jurídicos de lado y lado, y es muy difícil tener una posición o de un lado o del otro. La verdad es que cuando uno se topa con toda esta situación humana, pues la verdad es duro, es duro. Créame que yo siempre se lo digo en las entrevistas, yo la entiendo y la entiendo mucho, y le agradezco que venga y que cuente su historia acá y que defienda. Usted es la esposa y nadie le puede pedir
a la esposa de una persona que tenga un lío judicial, pues que salga a decir, sí, este señor hizo... No, me parece que también tenemos todos que respetar su condición de esposa, Catalina, y que ojalá, pues, Vicky, señora. dos cositas. La primera, pues no todas las esposas saben defender, porque sé. no todas, porque no todas saben que su marido es inocente. Y porque no todas no las tienen la culpo por valentía eso. de usted, es que eso es así, yo lo sé. Bueno, y yo creo que a mí me la da la certeza, tranquilidad y la certeza de saber que Andrés es un hombre bueno, que quienes han tenido la oportunidad de conocerlo saben la clase de ser humano que es Andrés Felipe Arias. Pero además yo quisiera, Vicky, yo estoy dispuesta, yo cuando tengo oportunidad de entrar a las redes, lo hago muy poquito, me obligan a manejarlas, pero cuando yo tengo la oportunidad, yo le digo a la gente, deme la oportunidad de explicarle, tiene dudas, yo le contesto, con todo el respeto y con argumentos, y la gente se convence. Que en redes sociales me han dicho, ¿sabe qué? La verdad yo no conozco a su esposo, la verdad no tengo nada que decirle, lo que pasa es que todos los políticos son iguales, y terminan dándose la vuelta. Aquí estoy, yo estoy dispuesta a contestar lo que sea necesario. A mí los ataques ya no me duelen, porque sé que los ataques hablan más de quien ataca que de mí. Yo tengo la conciencia tranquila como la tiene mi esposo. Las preguntas que tengan estoy dispuesta a contestarlas. Vicky, si usted me da la oportunidad en otro programa para que solamente contestemos a los oyentes, estoy dispuesta a hacerlo. Lo hacemos, Catalina, lo hacemos, lo vamos con a hacer. Todo el amor Le y con todo el propongo respeto porque... que el día que se conozca la decisión sobre Andrés, ¿le parece bien? El día que se conozca bueno, la decisión. Esperemos que ese día yo no esté celebrando. Bueno, puede ser, No, ojalá pues, que sea lo mejor, que sea lo mejor y que sea lo justo. Catalina, un abrazo inmenso. Amén. Somos la tendencia número 1 a esta hora en la W. Extradición de Arias, ¿sí o no? Gracias. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Antonio Navarro. ¿Quién es Antonio Navarro? Antonio Navarro es una persona que ha tenido 3 etapas en su vida. Una etapa de ingeniero, soy ingeniero, miembro del M19. No me salió gratis, pero yo era el negociador a nombre del M19 y en Cali me tiraron una granada y por eso hablo así como hablo ahora. Y luego una tercera etapa después de esa paz, en que he sido ministro de Salud, alcalde de Pasto con el premio Mejor Alcalde del país. ¿Por qué razón usted sería mejor alcalde de Bogotá? Lograríamos que por fin el metro fuera la solución de transporte masivo para Bogotá. ¿Acepta el apoyo político de Petro o no lo acepta?